Cuando tenía 6 años en la escuela me enseñaron a pararme en firme todos los días, todas las mañanas, alzar la mano y decir: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Patria o muerte, venceremos. Pioneros por el comunismo. Tenía que repetir frases que no entendía, pero que sabía que no podía cuestionar. Así que hoy, después de 2 años viviendo en Chile, mi vida ha cambiado muchísimo. Y de eso quiero hablarte, de cuánto ha cambiado mi vida. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Un waffle. Estas cosas he aprendido a amarlas acá en Chile. En Cuba, por supuesto. Y yo me digo: Nauri, tú te estás escuchando, estás eligiendo dónde y cómo comprar. Y cuando no funciona, me encanta. Parezco una cajera con esto. Las posibilidades son infinitas. Me llevo el cafecito en oferta. He cambiado en que hoy en Chile aprendí el verdadero significado de las palabras patriotismo, libertad y democracia. En Cuba nos enseñan que patriotismo es ideología, es política, nos obligan a ir a desfiles, a repetir consignas, y si no lo haces, pierdes hasta el trabajo. Y en Chile es tan diferente. Hace poco fui al desfile de las glorias navales y vi cómo los chilenos van voluntariamente, cómo nadie tiene que obligarlos, cómo ondean sus banderas y todo por amor a los héroes. Así que eso me hizo sentir más patriota que nunca. En Chile sí hay democracia, tanto es así que durante este desfile las personas le gritaban al presidente lo descontentos que están con él y nadie vino a llevarlos presos, no vino un carabinero a llevarlos presos. Yo estaba como que, ¿y ahora quién viene a llevárselos? No, en Cuba no es así, en Cuba no hay democracia. Si tú dices algo contra el presidente, te llevan preso de una, y más así en un desfile. De hecho, por ridículo que parezca, en Cuba hay personas que hoy están presas por poner un meme en su cuenta personal de Facebook con respecto al presidente o alguna situación social. Esto no se puede hacer. Fíjate si en Cuba no hay democracia, que ni siquiera hay elecciones. Yo en toda mi vida jamás fui a una urna a votar directamente por el presidente. Las votaciones se hacen en un lugar cerrado donde varias personas del único partido que hay en Cuba, que es el Partido Comunista, levantan la mano y ratifican al presidente, que siempre, o sea, es una propuesta de ese mismo partido. Y en Chile es tan diferente. Las elecciones se transmiten hasta por la televisión, de modo que se va haciendo el conteo de votos, y tú vas mirando que no se haga ninguna trampita por ahí. Eso, vaya, es que eso a mí cuando llegué fue una de las cosas que más me impresionó. Así que aprendí que libertad no es decir soy libre, libertad es no tener miedo. Y por cierto, caballeros, miren dónde estamos. Parque San Martín y el Muelle Vergara. Está precioso esto aquí. Qué pedazo de mar en Viña del Mar. Y el día está frío, pero si está el solecito como que no lo sientes tanto. Y ahora vamos, porque esta es la hora que yo no he desayunado. Y quiero ver si como algo, porque a mí me da, mira, una irritación el tener hambre. Así que vamos para allá y te voy a contar otra cosa en la que he cambiado muchísimo y que además me gusta demasiado. Y me voy a poner mi abriguito, porque de verdad que el día está frío. Vamos para allá. Me voy aquí al Mall Marina a ver si le pongo algo a la guatita. Vamos en verde. Mi pasión es correr en los semáforos, cebras. Y donde quiero comprarme mi desayunito es aquí. Aquí estuve un día con la mamá y dije, yo quiero probar esos desayunos, vamos a ver. No me puedo creer lo que acabo de hacer. Vine a pedirme un desayuno porque hoy me estuve haciendo unos análisis de sangre, todo bien. Son de rutina, pero no desayuné. Entonces, tú sabes que yo siempre tengo fijación con las promos, ¿no? Pedimos esta para Alexander y esta para mí. Y este waffle lleva 2 salsas y 2 toppings. 2 toppings, mira que cuáles pueden ser. Estos de acá, o sea, hay una variedad enorme. Y yo lo elegí sin ningún topping.
mira, si esto me hubiera pasado en Cuba, no te puedo explicar. Le digo, 2 no, échame 5, 6, porque ¿cuándo se vuelve a dar la oportunidad de comer en un lugar así? Pero con esto acabo de demostrarme que he cambiado la forma en que veo la comida. Por tu vida. Cosa más buena. Voy a buscar el tuyo, mi amor. El tuyo es más humilde, mi vida. Una media luna. Para ti que eres mi sol. ¿Tienes? Stevia tienes. Gracias. ¿Quién me vio y quién me ve? Preguntando si había stevia. Ay, cómo está la niña. Y sí tenía, las posibilidades son infinitas en Chile. Ya hoy yo no veo la comida como un lujo. La comida es una necesidad humana, caballero. Pero en Cuba es tan escasa y tan cara que los cubanos hemos tenido que adoptar varias estrategias, como no desayunar. Un poquito más. Y yo ahora mirando este manjar que tengo aquí, digo, mira cuántas cosas tengo ahora mismo acá que en Cuba son un lujo. Empezando por el café con leche. Ay, voy a quitarme el abrigo porque ya me dio calor. Mira, la leche del café. La leche en Cuba es súper escasa. Los niños solo la tienen hasta los 7 años, se las vende el gobierno normada por la libreta de abastecimiento. Luego la quitan y no la venden en ninguna tienda, en ningún lado. O sea, te crías hasta los 7 años con leche y ya luego desapareció. Y los adultos ni hablemos de eso. El café, ¿qué te cuento del café? Ay, qué delicia por tu vida. Los cubanos tenemos prohibido vender café. Es ilegal. Y también comprarlo es ilegal. Solo el que puede hacerlo es el gobierno. Y lo que hace es que nos vende por la libreta de abastecimiento un paquetico así chiquitico de café por persona y tiene que alcanzarnos para el mes. Claro que no alcanza, pero es mitad café y mitad chícharo, que aquí creo que se le dice arvejas o algo así, pero es mitad café y mitad relleno. De hecho, hoy hay cubanos presos por vender café. Así que el café que nos toca es el de la bodega, súper malo. Y si no, hay que comprarlo carísimo por fuera y arriesgándote a que es ilegal. Si te agarran con una churita de café, eso es ilegal, mi amor. Y mira esto, un waffle. Estas cosas he aprendido a amarlas acá en Chile. En Cuba, por supuesto, por gusto. Eso sería súper carísimo en un lugar particular. Lo que comemos por la mañana los cubanos es un pan que nos vende el gobierno por la libreta de abastecimiento. Está racionado, pero el pan es tan malo que puede ser hasta con harina de animal, te cuento. Y así nos lo tenemos que comer. O incluso la mayoría de los padres no se lo comen porque se lo dejan a sus hijos para la merienda. Hoy tener esto. Vamos a probarlo, espérate, antes de... Qué elegancia la de Francia, la mía. Es que me dijeron, ¿quieres crema chantilly? Y yo pensé que era para el café. Por tu vida. No te puedo explicar esto. Ahora te voy a decir cuánto me costó. La gloria. Esto me costó 8.190 pesos, que serían más o menos $8. Y yo estoy aquí desayunando tan normal y al mismo tiempo pienso que si lo hubiera comido en Cuba, si hubiera desayunado esto en Cuba, hubiera representado más que un salario mínimo mensual de todo el mes. O sea, el salario mínimo mensual de un cubano es de $6 y esto costó 8. O sea, trabajamos todo el mes por menos de un desayuno. Y 8 los dos, el mío y el de Lisander. Este mío costó 5 y tantos dólares sería. Así que hoy me siento súper afortunada y agradecida por hacer algo que tanto me gusta y en Cuba no podía hacerlo. Y es simplemente salir a desayunar porque me hizo unos análisis y porque sí, no que represente que me quede sin dinero durante todo el mes. Y en eso estoy muy agradecida por haber cambiado en Chile. Vamos a seguir comiendo, porque te voy a enseñar otra cosa en la que he cambiado muchísimo y que me encanta. Pero antes de seguir, tú sabes, guatita llena, corazón contento. Qué sabrosura. Y yo estoy aquí de salvaje tomándome esto así. Y esto tiene para ponerle su tapita con tecnología, con la tecnología de Chile por tu vida. ¿Verdad que yo soy salvaje? Y me encanta el detalle del popocito aquí en el medio. Uno come con un popocito ahí en el medio de la mesa.
Todavía no dejan de cautivarme las publicidades. Cuando veo así las televisiones tan grandes, me parecen tan hermosas. Es que en Cuba las únicas publicidades que tuvimos toda la vida fue la política. Es la única que se pone por la televisión y pantallas así grandes de televisores, es que no hay. Y toda la propaganda, publicidad, todo es político. Absolutamente todo. Eso es libertad. ¡Que viva Chile! Ahora voy al supermercado. Voy a comprar algo de lo que yo hice una encuesta en Instagram y me dijeron que vendían acá en los supermercados. Y te cuento que he cambiado muchísimo mi forma de hacer las compras. Porque en Cuba comprar no es nada más cuestión de dinero, es también de tiempo. Hay que hacer filas para todo, de horas, de días, de semanas, para tú comprar casi cualquier alimento. Y casi todo está normado por la libreta de abastecimiento, que son alimentos que vende regulados el gobierno, pero que alcanzan para una semana, si acaso. Este tipo de supermercados no existe en Cuba, es más, ningún tipo de supermercado. Todo lo que hay son pequeñas tiendas del gobierno donde todo es súper caro y en dólares. Y el salario de un cubano es en pesos cubanos. Ay, espérense, caballero, que ya me dio calor. Esto es quítate y ponte el abrigo. A ver si encuentro lo que estoy buscando. En Chile es bien diferente en mi vida. Imagínate que aquí yo puedo elegir entre comprar físico, como ahora mismo, o comprar por internet, que me encanta. Así compré el ventiladorcito de aire caliente, compro mi skincare. Me encanta porque hay buenísimos precios y además de eso te ahorras tiempo de estar yendo a la tienda como ahora. Pero también, por ejemplo, para las frutas, para las verduras, lo que me gusta es ir a las ferias porque hay unos precios buenísimos y además están súper fresquitos. ¿Y dónde está? De hecho, la parte de frutas y verduras que estoy buscando, porque voy a comprar algo que no es común comprárselo. O por lo menos en Cuba jamás te lo vas a encontrar así en una tienda. Lo acabo de encontrar. Mira lo que yo estoy buscando. Sábila. Esto es aloe vera y lo estoy buscando porque yo padezco del estómago, entonces me hace súper bien. De hecho, con la tomo no tengo que estar tomando pastillas ni nada. Y mira qué tamaño. Esto en Cuba, en una tienda, jamás tú vas a encontrarte frutas y verduras así, vaya, lo más fresca posible, que no sea en lata. Y aloe vera es que no. Y en Instagram ustedes me dijeron que aquí podía encontrar en los supermercados. Y mira, efectivamente, ustedes no me fallan nunca. Pero si es carita, vale 2.790 pesos por tu vida. Aquí hay 5.000 y tantos de pesos. Pero si la voy a llevar una para mí y una para la mamá. No hay más nada. Voy a llevar también café porque dice ahí que está en precio bajo, en oferta. Pero cuesta 7.350 pesos. No sé, no lo hallo tan. Pero mira, es que yo me pongo a pensar y yo me digo, Nauri, tú te estás escuchando, estás eligiendo dónde y cómo comprar. Eso en Cuba era imposible para mí. Y hoy en Chile, mira, si trabajo, me esfuerzo, si soy perseverante, las posibilidades son infinitas. Me llevo el cafecito en oferta. Ahora te voy a enseñar otro gran cambio que he tenido y esto me sorprendió muchísimo cuando supe que existe. Tú verás. El autoservicio. Cuando yo vi que uno puede pagar las cosas, mira, sin tener que estar un dependiente, un cajero presente, yo dije, ¿qué es esto? Magia. De las cosas que más amo utilizar en los supermercados y en general. Porque tiene un código. A ver, yo le explico esto para los que son de países como Cuba, como yo. A ver, no sabemos cómo funciona. Entonces, este código se escanea. Y cuando no funciona, me encanta. Parezco una cajera con esto.
2.790 pesos. Lo voy poniendo por acá. Así que he cambiado muchísimo la forma en que utilizo la tecnología, desde el autoservicio hasta cómo pagar la electricidad, el agua, el gas, todo. Hay aplicaciones para todo. Es más, mira, por ejemplo, en cuestiones de trámites de cosas como si vas a sacar tu inscripción de nacimiento, tus antecedentes penales, ya pagué. Pues todos esos trámites puedes hacerlo por internet muchísimo, solicitas los documentos o mínimo puedes solicitar una cita. En Cuba, mi amor, todo es físico. No puedes sacar citas así por páginas, mucho menos solicitar documentos por las páginas. Nah. Ay, yo estaba esperando que se abriera. Gracias. Yo me quedé ahí como, ¿y cuándo se abren las puertas solas? Porque estoy acostumbrada a la tecnología de Chile, mi amor. Es más, que la cosa no es tan sencillo cuando vas a un lugar de trámites en Cuba. Por ejemplo, si vas a un registro civil, tienes que hacer una fila enorme de horas o quién sabe de días. Si milagrosamente logras llegar, pues a esa hora se va la electricidad. Tú sabes que Cuba hay apagones de hasta 12 horas. O si no, no hay sistema. Entonces no te queda de otra que pagarle a una persona que trabaje ahí para que te adelante en la cola y todo fluya. Así es como funcionan las cosas allá. En fin, que viva la tecnología de Chile, que me ha cambiado demasiado. Cubana que se respete, ahorra. Yo siempre traigo bolsitas para no tener que comprar bolsitas de supermercado. Listo, vamos. Ahora soy una modelo de Zara. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! A veces me preguntan si extraño Cuba, y claro que sí, extraño mi tierra, mi gente, pero tengo que ser honesta. Hoy en Chile tengo cosas que jamás tuve en mi país, cosas que siento que ya sin ellas no puedo vivir. Libertad, oportunidades y derechos. Por primera vez en la vida me siento un ser humano y no un número más. Chao pescado, y a la vuelta, gracias Dios, gracias Chile.